Saludos y felicidades por haber llegado hasta aquí. En esta lección vamos a hablar sobre lo que hemos aprendido durante este recorrido corto y rápido por el arte de la escritura. Espero que hayas disfrutado, que hayas aprendido y además que haya germinado en ti la semilla de la escritura y que a partir de ahora no lo abandones y sigas escribiendo tus cositas, ya sea para ti mismo o para otros lectores. Bueno, mirad, este taller, como ha sido corto, pues hemos ido al grano y te he enseñado los aspectos más importantes para que eches a andar y puedas empezar a escribir tus primeras historias. Hemos hablado sobre cómo generar ideas, de dónde sacar la inspiración para escribir tus ideas y hemos visto varias técnicas, aunque hay muchas más, pero bueno, hemos visto algunas de las que más me gustan a mí y que además pueden dar ideas, sobre todo para la fantasía, pueden dar ideas muy locas y muy divertidas. Hemos comentado cuáles eran los principales elementos del cuento, los personajes, el género, el tono. Hemos visto que todos ellos están muy interrelacionados porque, entre otras cosas, establecen el contrato con el lector, es decir, esas primeras líneas donde el lector decide si va a leer tu historia o la va a mandar a la porra. Entonces, es muy importante que tengas muy presente estos elementos e incluso presentar el conflicto desde la fase de inicio de tu cuento. El conflicto, recuerda que era ese problema tan gordo, tan enorme, que ponía en marcha la historia y que puede haber conflictos particulares, conflictos internos o conflictos secundarios para cada uno de los personajes, ya además del conflicto principal, que es el problema principal, el problema enorme que hace que tu héroe decida ponerse en marcha y lanzarse a la aventura. Precisamente cuando se lanza a la aventura es cuando abandona el mundo ordinario, que es su mundo habitual, donde él está acostumbrado a vivir y donde lo tiene todo más o menos, no voy a decir controlado, porque puede estar viviendo una situación mala en su mundo habitual, pero sí donde sabe lo que le espera y cuál es la rutina y cuál es qué es lo que ocurre casi a diario. Entonces, lo que va a hacer es entrar en el mundo especial, el mundo donde ocurre todo, donde todo se complica, es el mundo de lo desconocido, donde no sabes qué va a ocurrir y donde vas a encontrar nuevos amigos, nuevos enemigos, donde vas a encontrar obstáculos, encontrarás pruebas a superar y aprenderás un montón. Me estoy refiriendo a ti como si fueses tú el héroe del cuento, ¿vale? Y también sufrirás derrotas y obtendrás victorias. Con todo ello, el héroe poco a poco va evolucionando, va cambiando. Y tanto el héroe como el villano, los acompañantes del villano y los acompañantes del héroe, tienen que sufrir esa transformación también, Todos tienen que tener algún cambio, que se vea que esa aventura que han vivido no ha sido inocua para ellos, sino que ha tenido consecuencias y de alguna forma tienen que haber cambiado. Dijimos también que los relatos en los cuentos cortos es más difícil mostrar este cambio, pero algo de cambio tenemos que mostrar. Muy bien. ¿Cómo presentábamos a los personajes? No los describíamos con pelos y señales, sino que intentábamos dar detalles concretos, específicos y los especiales, los más característicos de esos personajes, de forma que luego los lectores en su cabeza, con su imaginación, se imaginasen a ese héroe, a ese villano, a ese monstruo, a ese peligro, como ellos quisieran. La creación de mundos, hemos hablado también de la creación de mundos, que es el lugar especial o no, o el habitual, si tu mundo habitual ya es un mundo un poco extraño de fantasía o de ciencia ficción, donde se desarrolla la historia,
tenemos que crear unas reglas, unas leyes, una fauna, una flora, un modelo de comportamiento para los personajes que van a interactuar en ese mundo. ¿Y quién nos contaba todo esto? Nos lo contaba el narrador. Recuerda que hemos hablado del narrador protagonista cuando es el mismo héroe quien nos cuenta la historia, o es el narrador omnisciente, ese que lo sabe todo y que se mete en la cabeza de todos los personajes y puede contarnos lo que ocurre en cualquier parte de tu mundo especial y en cualquier momento, ya sea el futuro, el presente o el pasado. Hablamos del argumento y la sinopsis, hablamos de la trama, que parece todo lo mismo pero no lo es. La sinopsis es ese resumen pequeñito que intenta atraparte para que tú leas un cuento, una historia sin revelarte nada importante. El argumento es solo para ti, para que tú tengas un guión en el que apoyarte para escribir tu historia, y ahí sí tienes que explicar con mucho detalle lo que va a ocurrir en tu cuento y cómo finaliza y cómo se resuelve el conflicto. Y la trama, que es el modo en que escribes tu cuento. Bueno, a la hora de planificar tu historia tendrás que tener en cuenta todo esto de lo que hemos hablado y también la estructura narrativa que vas a escoger para tu cuento. Recuerda que la estructura narrativa son una serie de pasos que vamos a seguir para escribir nuestro cuento. Hay varias estructuras narrativas, te dejé caer que existe una muy importante que se llama el viaje del héroe, hablamos también de las 31 funciones de prop, pero de la que hemos hablado es la más básica, que también está incluida dentro del viaje del héroe y las funciones de prop, pero que se llama los 3 actos: el inicio, el nudo y el desenlace. Y esto a grandes rasgos es lo que hemos tratado en este curso, donde además, si has ido haciendo las tareas, porque claro, yo no puedo estar con un garrote obligándote a hacer las tareas, si las has hecho, habrás escrito varios cuentos, varios fragmentos, donde habrás puesto en práctica todos estos contenidos de los que hemos hablado. Quiero animarte a que continúes tu formación y que ahora que has empezado no dejes de escribir. Sabes que en nuestra academia tenemos un curso más ampliado y más completo sobre la escritura creativa para jóvenes y adultos, y ahí aprenderás mucho más sobre todos estos contenidos que hemos tratado en este taller gratuito. Aprenderás más técnicas para generar ideas, que son los detonantes de la inspiración, y además tengo intención de que cada vez que encuentre una técnica nueva, meterla, añadirla a esas lecciones para que sirva como una especie de repositorio donde puedas acudir a consultar nuevas técnicas de la inspiración. A ver, no va a ser necesario que las leas todas si no quieres, pero en caso de que tú quieras probar diferentes técnicas, que por lo menos tengas la opción de consultarlas. Aprenderemos mucho más sobre la creación de mundos, cómo son los mundos de fantasías. Hablaremos de las reglas de la fantasía, perdón, de la magia, las reglas de la magia, porque no puede ser que tú tengas un personaje mago y haga magia así por las buenas y alegremente sin ton ni son. La magia tiene que tener sus reglas. No, si hace magia tiene que tener un desgaste o tiene que tener unas consecuencias, ¿vale? Pues cosas como estas que aquí no ha dado tiempo a hablar, pero en ese curso que más extendido sí. También hablaremos de que hay más tipos de personajes, no solo los que tú has conocido. Está el heraldo, que ya hemos visto que lo hemos aunado con el mentor, pero también está el guardián del umbral, y bueno, hay otros tipos de personajes que debemos tratar. Cómo describir a los personajes, practicaremos para describir a los personajes. Recuerda que no es bueno que des todos los detalles de tu personaje con pelos y señales, solamente las características especiales y claves, para que luego el lector en su cabeza se imagine al personaje y construya la historia desde su imaginación, y no que se lo des todo hecho. El lector tiene que tener un papel activo también, hablaremos de cómo empezar tu historia,
porque habrás visto multitud de películas y habrás leído libros donde la acción no empieza desde el principio suavecito y tal, sino que directamente te meten en una escena muy violenta o muy intrigante, y esa escena finaliza con 2 años antes o 3 horas antes o lo que sea, pero ya te han atrapado con esa escena y tú quieres saber por cómo se ha llegado a eso. Luego ya sí, la historia ya empieza un poquito más progresiva desde el principio, pero ese tipo de inicio, por ejemplo, se llama in media res, pues es una forma muy efectiva de empezar una novela, y lo veremos en este curso. Claro, hemos hablado aquí de la estructura de la novela, que tiene que ver con el inicio, el nudo y el desenlace, que es la más básica de todas las estructuras, pero aquí en este curso, en el curso más extendido, lo que vamos a hacer es hablar sobre todo del viaje del héroe, también de las 31 funciones de Prope, pero vamos a utilizar el viaje del héroe para escribir tu primera novela. La vas a ir escribiendo de forma guiada, porque cada una de las fases del viaje del héroe te indica en qué te tienes que centrar, qué tienes que escribir, qué es lo que debe ocurrir en esa fase. Y tú ahí ya con tu imaginación, pues, y con mi ayuda, pues tendrás que ir enlazando esas aventuras de tus héroes, los conflictos y demás. Recuerda, el conflicto es lo que pone en marcha tu historia. Sin conflicto no tenemos historia, y además podemos enriquecer tu cuento, tu relato, tu novela con los conflictos internos de los personajes o conflictos secundarios. Incluso puedes añadir un conflicto para cada uno de los personajes, aunque recuerda que es fundamental que todos esos conflictos al final queden resueltos. ¿Y cómo los vas a ir resolviendo? Poco a poco, mediante la trama. Recuerda que hablamos sobre la sinopsis, el argumento y la trama, que parecen lo mismo pero no lo son. La sinopsis es ese pequeño resumen donde el libro intenta engancharte sin contarte nada importante, pero sí intenta atraparte para que tú decidas leer ese libro. El argumento es donde el escritor hace un resumen de la historia, un guión de la historia con todos los giros de guión, todas las sorpresas, bueno, no todas, pero sí lo más importante, cómo se enreda el conflicto, cómo se desenreda, cómo se resuelve y cómo finaliza. Ese argumento es solo para ti. Y luego está la trama, que es cómo vas contando la historia. Y si tienes diferentes conflictos, pues entonces tendrás que tener diferentes subtramas que se entrelacen con la principal para que los personajes vayan viviendo sus aventuras, vayas tú con cada trama para su conflicto, para su personaje, y que al final todo confluya en la resolución de los conflictos, especialmente el conflicto principal. Bueno, hablaremos de la gramática de los diálogos, cómo debes escribir los diálogos, porque aquí solamente te lo he mencionado, seguramente en las tareas te he hecho alguna corrección o te he dado alguna pauta, pero no hemos hablado sobre los diálogos porque no es fácil, ¿eh? Los diálogos hay que practicarlos porque tiene su propia forma o su propia gramática, hay que escribirlos de una forma determinada, es como un lenguaje especial. ¿Vale? Los diálogos que incluso hay diálogos de diferentes tipos que tú puedes utilizar dentro de tu narración, y aquí eso no lo hemos visto, solamente hemos visto el diálogo directo, que es en la raya de diálogo y el personaje habla, pero hay más formas de escribir diálogos. Bueno, también hablaremos de que hay otros tipos de personajes, no solamente está el protagonista y no solamente está el omnisciente, hay otros tipos de personajes que tú puedes utilizar para escribir tu historia. Bueno, en la diapositiva siguiente vas a poder ver dónde acudir para hacer este curso que es más ampliado de nuestra academia, y te animo a que por lo menos le eches un vistazo a ver si te convence. Muchas gracias por llegar hasta aquí y espero verte en el siguiente curso.